Bueno, yo os quería contar nuestra experiencia desde el punto de vista médico de las nuevas tecnologías, desde el hospital, desde la actividad privada y sobre todo en el desarrollo de algunas aplicaciones que hemos participado y unas aplicaciones que también tenemos en mente desarrollar. Así que yo creo que las nuevas tecnologías, como todos conocéis, están suponiendo una auténtica revolución en medicina y también lo estamos viviendo desde el sector de la medicina, con los pacientes, la comunicación con los pacientes, la comunicación entre profesionales y también la forma de hacer las cosas, los procesos más eficientes, ahorrando costes, ahorrando también tiempo para el profesional y yo creo que es algo que tiende a ser creciente y que poco a poco la Administración se va dando cuenta de la relevancia de esta revolución y en ello creo que estamos colaborando todos por igual, tanto profesionales sanitarios, pacientes, gestores, periodistas, farmacéuticos, etcétera. Bien, la charla me gustaría intentar en estos 25 minutos responder estas cuestiones. ¿Qué entiende un profesional sanitario por las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué ha supuesto su uso en sanidad? Si existe un uso relevante de las aplicaciones de salud por parte de los médicos y otros profesionales sanitarios. Si debe conocer un profesional sanitario las principales redes sociales. Si es el uso de las tecnologías y aplicaciones de salud rentables desde el punto de vista de la sanidad pública. También si aporta ventajas en la sanidad privada. Si realmente podemos ver las aplicaciones en salud como una oportunidad de negocio e incluso de mejora asistencial y qué ventajas aportan las nuevas tecnologías a los profesionales sanitarios y cómo podemos hacer un uso provechoso de ellas. Vamos a intentar responder a todo esto. Bien, la estructura que voy a intentar esquematizar es hacer una pequeña introducción de la relevancia de las tecnologías en salud, sobre todo de la mHealth. Luego, unas breves nociones de redes sociales, que todos aquí sois más expertos que yo. Pasaré luego a la tercera parte más interesante de tecnologías y, sobre todo, aplicaciones en salud, nuestra experiencia con los errores que hemos cometido y los aprendizajes que hemos sacado. Y, finalmente, las conclusiones que podemos ver acerca de la utilización estratégica de estas tecnologías, redes sociales y aplicaciones en salud. Bien, como hemos dicho, la aplicación de las nuevas tecnologías en salud está suponiendo una auténtica revolución y, de hecho, se dice que el mundo de la e-health está teniendo una penetración incluso mayor que lo que fue en su día la revolución web. Entendemos como nuevas tecnologías tanto el uso de Internet, de aplicaciones, redes sociales, existen proyectos de herramientas de formación online y también proyectos, por supuesto, de telemedicina. ¿Qué beneficios obtenemos los profesionales sanitarios del uso de estas nuevas tecnologías? Pues, entre otras, el intercambio y búsqueda ágil de información, la difusión de contenidos de todo tipo, conocer a otros profesionales del sector, como hemos hecho aquí, profesionales que conocíamos vía digital, luego presencializarlos, mejorar la eficiencia dentro de los procesos sanitarios, tanto a nivel público como privado, desarrollar actividades de telemedicina, a nivel de identidad digital y marketing, algo muy importante en la actividad privada, también pueden ser de utilidad las nuevas tecnologías en salud. Bien, dentro de la primera sección, destacaros algunos datos de la importancia de la mHealth hoy en día. Conocemos por web la unión de Internet y los ordenadores. Como veis aquí, la evolución del año 95 al 2011 ha sido de 20.000 páginas web a 24.000 millones de páginas web. Lo que conocemos como app es la unión de Internet, pero en vez de con un ordenador, con un dispositivo móvil, con un tablet, con un smartphone. Y realmente aquí los expertos dicen que la revolución y el crecimiento está siendo exponencial y todavía mucho más rápido que con la revolución web, hasta tal punto que en el año 2011 existían en el mundo 4.600 millones de smartphones, de teléfonos móviles, y partiendo a datos españoles, en el año 2011 había más teléfonos móviles que habitantes en España, había 53 millones de teléfonos móviles. Esto nos da una idea de la relevancia que tiene el mundo de la tecnología en la población general, ya no solo en salud. Adentrándonos dentro del sector sanitario, vemos cómo no es un mundo aparte, sino que los médicos también utilizamos mucho el smartphone, no solo los médicos jóvenes, sino también los médicos por encima de 55 años. El 80% tiene el smartphone y utilizan diariamente determinadas herramientas relacionadas con su práctica clínica habitual. Dentro de los médicos que utilizan el smartphone, el 95% de ellos utiliza en su día a día aplicaciones médicas. Hay muchísimas aplicaciones médicas, es difícil hoy en día disgregar cuáles son las de mayor utilidad, las de menor utilidad. Este es un debate que está muy en boga, pero lo que es cierto es que la mayoría de profesionales sanitarios utiliza en su día a día aplicaciones médicas y el número de médicos españoles que van utilizando el smartphone va creciendo año a año y realmente es una herramienta que antiguamente lo que era el vademecum, lo que eran los libros para buscar
dosis, etcétera, hoy en día buscamos, o la tendencia es hacia buscar cualquier tipo de información en los smartphones y en los teléfonos móviles. De hecho, algunos datos interesantes de aplicaciones de salud o de la mHealth es que existen, bueno, ya más de 10.000 aplicaciones de salud o de medicina en el App Store, con todos esos datos económicos que veis, sobre todo relativos a Estados Unidos. Y algo que me interesa mucho es que la búsqueda de información por parte de los profesionales sanitarios, que antiguamente era en la biblioteca, luego pasó a ser en el ordenador fijo, hoy en día ya desde el año 2011, según los estudios, vemos que la búsqueda de información de los médicos se realiza sobre todo a través del smartphone, del teléfono móvil. Esto es muy importante a la hora de utilización de bases de datos médicas, de aplicaciones móviles para el día a día con los pacientes, ya que puede mejorar la práctica asistencial. De hecho, la mejora incluso ahorrando tiempo, ahorrando costes y disminuyendo errores, como luego vamos a ver. Pasando a la segunda sección, que sería la utilidad de las redes sociales, que todos aquí conocéis. Como sabéis, son sistemas de interacción social con un intercambio dinámico, no solo entre personas, sino también entre grupos, entre instituciones. Y realmente la utilización de estos sistemas está creciendo de forma abrumadora entre los profesionales sanitarios. Ya no es un uso solamente lúdico o social, sino que también es un uso en muchas ocasiones profesional. Como ejemplo, en dermatología, en nuestra sociedad científica, la Academia Española de Dermatología, tenemos un grupo de Facebook en el cual se intercambian opiniones, proyectos, casos, actividades científicas, etcétera, que participan prácticamente un 25%, 30% del total de los dermatólogos en tan solo un año que hace que se creó este grupo de la red social. Como vemos, los datos en cuanto a utilización de las redes sociales van creciendo y cada vez es menos gente la que no utiliza redes sociales, y seguro que en los próximos años progresivamente van a ser menos personas. Ya los médicos al principio estaban un poco reticentes de la utilización de estas redes sociales para intercambio de opiniones, intercambio de información entre profesionales sanitarios, y cada vez vemos que esto es algo que tenemos que asumirlo porque ha venido y seguramente cada vez va a ser más importante. No quería pasar la diapositiva sin nombrar a 3 ejemplos de comunicación digital en dermatología, como son Rosa Taberner, María José Alonso y Jesús Domínguez, que son los que han promovido todo este sistema de interacción 2.0 dentro del ámbito de la dermatología. Algunas palabras desde el punto de vista de cómo un médico, como puedo ser yo, vemos las redes sociales y su utilidad dentro de las especialidades médicas. Como sabéis, las 3 redes sociales que más utilizamos son Facebook, Twitter y LinkedIn. Facebook más con un perfil social, con un contenido más visual, aunque ya hay perfiles profesionales y utilizamos perfiles de grupos de trabajo para intercambiar opiniones. Sobre todo es un perfil que se sigue manteniendo como social. Twitter más un perfil de actualidad con comentarios ágiles, como todos aquí domináis. Y quizá el más interesante a nivel de interacción científica e interacción profesional, que es LinkedIn, en el cual comentábamos en la comida que hemos conseguido contactar con dermatólogos y otros médicos estadounidenses de otros países que no conocemos de nada, y realmente establecer una colaboración a nivel científica que ha dado lugar a trabajos y a colaboraciones realmente interesantes, que antiguamente los médicos teníamos que ir a congresos para conocer a gente, y hoy en día ya puedes permitirte la ventaja de conocer a muchos profesionales sanitarios de tu sector o de otros sectores simplemente a nivel digital. Bien, el crecimiento de las redes sociales en los últimos años ha crecido mucho, sobre todo especialmente Twitter, que es una red social que está creciendo en mayor medida que las demás, y aunque existen otras redes sociales, quizá estas, por no entretenerme y detenerme luego más en el mundo de las aplicaciones, son las más utilizadas dentro del mundo sanitario desde la perspectiva del médico. Mi experiencia personal, algunos detalles. Yo, tengo un blog, utilizo redes sociales ocasionalmente y he trabajado en el desarrollo de aplicaciones médicas. Esto la gente se cree que tienes que implicarte y digamos, apostar con muchas horas semanales, y realmente en el cálculo yo no suelo dedicar más de un par de horas semanales a todas estas actividades digitales, y me ha supuesto muchas ventajas, tanto de intercambio de información, nuevos contactos, por supuesto, desarrollo de proyectos científicos multicéntricos, que es algo difícil a nivel médico y realmente las nuevas tecnologías nos ayudan mucho a desarrollarlos, difusión de contenidos, tanto en el blog como a nivel de difusión de educación sanitaria, de conocimiento por parte de pacientes, y luego en el desarrollo de la ya comentada identidad digital. Bueno, la participación en diferentes redes sociales, en blogs, que es algo que desde mi punto de vista, el que los pacientes tengan contacto con el médico y que lo conozcan es algo positivo de cara a la relación médico-paciente. Cuando un paciente viene a ver al médico y el médico es conocido por el paciente, ha averiguado antes ciertas cosas de su persona, de su actividad profesional, se suele crear una relación médico-paciente de forma más sencilla que si el paciente no tiene ninguna información del médico. Por lo tanto, yo creo que es algo que sí que los médicos tenemos que tender a apostar hacia ello, porque es algo beneficioso para la práctica clínica asistencial.
Bien, pasando a la tercera parte, y ya es la que más me va a interesar detenerme, que es acerca de las tecnologías y sobre todo las aplicaciones en salud como medida rentable o medida útil, mejor que rentable, que es un término un poco despectivo desde el punto de vista económico, en sanidad pública y privada. Entonces, desde mi punto de vista, las aplicaciones en salud tienen un impacto muy positivo tanto en sanidad pública como en sanidad privada, o entendiendo sanidad como actividad pública o privada. Dentro de la actividad pública ha demostrado que mejoran la eficiencia, que pueden ahorrar costes, incluso ahorrar errores, que son muy útiles y de hecho son la base de la telemedicina y que incluso pueden ejercer una importante función de educación sanitaria de cara a los pacientes en las actividades de screening, de detección precoz de cáncer, etcétera. A nivel de actividad privada ejercen una función fundamental en cuanto a la difusión y esto se han dado cuenta muchas industrias y que el hecho de crear una aplicación en salud es una manera que en muchas ocasiones tienes de llegar de forma universal a usuarios, no solo de tu país, de tu ámbito, sino de todo el mundo, de una forma relativamente sencilla dentro del mundo en el que vivimos, sin invertir más recursos económicos que el desarrollo de la aplicación de salud. Por no hablar del valor de marca que genera el crear una aplicación de utilidad y que tenga un valor para los pacientes y para otros profesionales sanitarios y no sanitarios y que realmente una determinada marca esté asociada a esa aplicación. Esto es algo realmente muy importante, que en empresas fuera del sector sanitario se invierten millones y millones de euros y de dólares en crear este valor de marca y realmente dentro del mundo sanitario estamos viendo que el apoyar una iniciativa de innovación hoy en día es algo muy importante y que aporta un valor diferencial respecto a otras industrias. Por supuesto, también en la actividad privada, la utilidad relativa a la telemedicina y a la identidad digital que ya hemos comentado. Y ya quería centrarme en lo que queda de charla, en contaros nuestra experiencia con las aplicaciones de salud que hemos colaborado o desarrollado. En primer lugar, con iDoctus, que es una aplicación, como todos conocéis, que mejora la eficiencia de los médicos, evita errores, una aplicación que comentaremos luego que es Telederma, que todavía no la hemos sacado, pero hemos realizado algún estudio al respecto, en el cual hemos visto cómo puede mejorar el proceso asistencial y ahorrar costes. Y luego las aplicaciones Dermomap, que hicimos en 2011 para difusión de información dermatológica y ayuda diagnóstica, y Photoskin, que es una aplicación que vamos a lanzar próximamente en un par de semanas acerca de educación sanitaria y una herramienta frente al cáncer de piel. ¿Qué tienen en común todas estas herramientas, según mi punto de vista? Pues que son aplicaciones que al final acaban mejorando el proceso asistencial al paciente y que antes de que existieran, igual que otras muchas aplicaciones en salud, no se aportaba ese valor que pueden aportar estas apps de cara al paciente y a la relación médico-paciente. Por lo tanto, están aportando una novedad y con ello son relevantes. Vamos a pasar a algunos aspectos antes de comentar las aplicaciones relacionadas con la importancia de estas nuevas tecnologías y aplicaciones de salud tanto en sanidad pública como en sanidad privada. Dentro de las tecnologías en salud en sanidad pública podemos decir que son una medida muy eficiente, que van a requerir una inversión inicial, pero que finalmente se ha demostrado que la mayoría de ellas aumentan la eficiencia. Sí que requieren esta inversión en innovación que en muchas ocasiones hoy en día todavía no ven los gestores, pero que poco a poco y siguiendo las líneas de lo que se dice de Estados Unidos y los datos de utilización y de gestión y de ahorro de Estados Unidos, poco a poco se está viendo una tendencia hacia destacar la importancia de la e-health y nuevas tecnologías dentro de nuestro sistema sanitario público. Y, de hecho, se le ha dado en el último año, la última convocatoria de las becas FIS de investigación, se le ha dado relevancia en estos planes estratégicos de investigación e innovación, hasta tal punto que una de las líneas prioritarias de desarrollo de estos proyectos de investigación era las tecnologías de la información como eje vertebrador de un espacio global de e-health para el desarrollo de actividades de investigación en el área de la epidemiología. O sea que esto es algo que poco a poco incluso los gestores se van dando cuenta de la relevancia que puede tener a nivel de sanidad pública. Y es que las aplicaciones en salud es algo que ya no es una gran novedad, ya utilizan muchos médicos, como veis en estas cifras, y de hecho existen titulares que dicen que algunas especialidades, como puede ser la nuestra en dermatología, las aplicaciones pueden llegar a ser tan imprescindibles para el médico como antiguamente era el fonendoscopio. Y es que hay estudios que dicen que la mayoría de médicos en Estados Unidos, si se dejan su teléfono móvil, su smartphone en casa, no van al trabajo y que vuelven a casa por el smartphone, porque para ellos es una herramienta fundamental de trabajo. Y poco a poco en nuestro medio estamos viendo cómo también te sientes raro un día en el trabajo si no tienes el smartphone para poder utilizar estas aplicaciones que utilizas en el día a día.
Pasando de la actividad pública a la actividad privada, vamos a ver cómo también estas tecnologías de la información y las aplicaciones en salud tienen un papel importante en la difusión de contenidos de forma rápida y económicamente rentable en el mundo de la sanidad privada. Y puedes desarrollar también el concepto de identidad y prestigio digital. Y, de hecho, lo que os comentaba, que en muchas empresas fuera del sector sanitario se invierten miles y miles de euros en el marketing digital, en las actividades o en los centros sanitarios privados hasta ahora no se le daba la suficiente importancia y ya mi percepción es que desde hace 3, 4, 5 años los centros privados ya dedican una serie de recursos al marketing digital, a contratar profesionales para que les gestionen sus contenidos en redes sociales, que esto era algo totalmente impensable hace 4 o 5 años y hoy en día se ha visto que cada euro dedicado al marketing digital es mucho más rentable que un euro dedicado a otras actividades de marketing que no sean digitales. Bien, y ya para ir terminando voy a centrarme en las 4 experiencias que hemos tenido de aplicaciones en salud y contaros nuestro feedback acerca de ese desarrollo. Empezamos creando Dermomap en 2011, que fue nuestra primera experiencia de aplicación médica. La creamos junto con Wake Up Health, con el apoyo de Galderma, y la verdad que empezó como una reunión de amigos, como algo tipo hobby, y esta empresa de desarrollo es una empresa bastante potente y creó una herramienta muy buena. El objetivo de Dermomap era crear una herramienta de utilidad para profesionales sanitarios, no dermatólogos, sino médicos de atención primaria, farmacéuticos, otros especialistas médicos, y al final vimos que también los pacientes demandaban una fuente de información fidedigna y una fuente de información inteligible para ellos mismos, y diseñamos una aplicación que fuera sobre todo dirigida a profesionales, pero también que pudiera tener cierto impacto y cierta utilidad para los pacientes. Y vimos el éxito que tuvo en poco tiempo una aplicación que aportaba un valor médico que hasta ahora no se había aportado, que era un valor en cuanto a la ayuda diagnóstica mediante una serie de algoritmos. Por supuesto, no era una herramienta de autodiagnóstico, pero sí que permitía establecer unos algoritmos mediante los cuales, con unos conocimientos básicos de dermatología, el profesional sanitario, el médico de atención primaria, podía orientar el diagnóstico y, en cierta medida, le podía facilitar el manejo de esos pacientes, a la vez que también podía facilitar información a los propios pacientes para fomentar hábitos de autocuidado saludable a nivel cutáneo. Realmente esta experiencia nos sirvió para ver varias cosas que en nuestra mente, al menos en mi mente como médico, yo hasta ese momento no conocía. En primer lugar, el desarrollo y la difusión tan grande que puede tener una aplicación médica, incluso española. No tiene por qué ser todo de los estadounidenses, sino que también desde España se pueden hacer cosas buenas, y vimos como en los primeros días, casi sin hacer actividades de difusión ni de marketing de ningún tipo, se posicionó Dermomap como la primera aplicación más descargada dentro de la categoría médica en nuestro país y en otros 10-12 países. Y vimos cómo compartía portada en los medios generales con Gaddafi y en otros periódicos, que era algo que nos sorprendía que pudiera ser noticia, pero realmente la tecnología hoy en día puede llegar a ser noticia y, sobre todo, se aporta algún valor diferencial. No solo ello, sino que también tuvimos la suerte de recibir el premio a la mejor aplicación móvil de salud, realmente de una aplicación que creíamos que no iba a tener mayor recorrido, mayor difusión, que simplemente hacer una app entre un grupo de amigos, y nos dimos cuenta cómo las aplicaciones tenían un impacto, lo primero, universal, que a nivel médico siempre pensamos que todo está muy localizado en nuestro medio geográfico, en nuestro área. La ventaja de este tipo del mundo de la e-health es que es un desarrollo universal, que puede llegar a muchísimas personas en muy poco tiempo. Para lo que fue la inversión, que os he traído los datos acerca de la inversión de Dermomap y la rentabilidad, lo que más sacamos no fue la rentabilidad meramente económica, sino sobre todo la difusión y la creación de una prueba de concepto de que realmente el mundo de la tecnología podía tener un impacto a nivel de pacientes y de otros profesionales sanitarios muy relevantes. ¿Cuánto cuesta hacer una app como Dermomap? Nos costó 42.000 euros. Es más caro que hacer páginas web. Esto quedará por explicar por los desarrolladores. El tiempo de trabajo fue de 6 meses aproximadamente. Un equipo de 5 personas. El número de descargas estimado es entre 20 y 22.000. Este no es un dato fácil de conocer, al menos desde el punto de vista de App Store. Y los euros de beneficio entre premios, descargas y demás han sido de 90.000 euros en los 2 primeros años, con lo cual sí que podemos decir que también ha sido rentable o relativamente rentable desde el punto de vista de la actividad privada. Sacamos conclusiones que las claves del éxito de una app era, por supuesto, que tiene que ser universal, es decir, hacerla en español y en inglés para llegar a todo el mundo, que sea accesible, que no pongas un coste de 3.000 euros por app. Cierto marketing, de cierta venta de que esa app va a aportar una utilidad que hasta ahora no había. Por supuesto que tiene que aportar un valor intrínseco la aplicación, porque si no luego va a decepcionar al usuario, y al final ser útil para que el usuario la siga utilizando en el transcurso del tiempo.
La segunda experiencia después de Dermomap, con Dermomap nos animamos un poco, vimos que el mundo de la tecnología podía tener su utilidad también en el desarrollo de aplicaciones móviles y, bueno, ayudamos a los compañeros de iDoctus a hacer un estudio piloto sobre la utilidad de estas aplicaciones móviles, concretamente iDoctus, desde la unidad de innovación del Hospital Ramón y Cajal, para medir la aceptación que tenía por parte de los médicos y los pacientes la utilización de estas nuevas tecnologías, principalmente del smartphone y la utilización de aplicaciones en su práctica clínica habitual. Y para ello diseñamos un estudio prospectivo observacional de 55 médicos entre marzo y junio de 2012, en el cual tenían que utilizar la aplicación y hacer una serie de encuestas y se evaluaban una serie de parámetros para ver si la aplicación era útil, si se ahorraban costes, si se ahorraban errores, etcétera. La aplicación pilotada fue iDoctus, que es una herramienta de actualización científica y de un sistema de información y de ayuda médica centralizado en una misma app. Y al final las conclusiones que observamos es que realmente esto de la mHealth tenía cierta utilidad para el médico. Nos sorprendimos porque los médicos que participaron no eran solo médicos jóvenes, de hecho eran mitad y mitad médicos menores de 50 años y mayores de 50 años, y había un pico en médicos de 60 años que estaban muy apasionados por el uso de estas nuevas tecnologías. Vimos cómo la utilización del smartphone podía disminuir los errores y, sobre todo, ahorrar un tiempo estimado entre 90 y 120 minutos semanales, con una media de 20 pacientes vistos al día con esta aplicación. El médico, en vez de buscar las dosis y las interacciones en un libro, en un vademecum, lo buscaba de forma sistematizada en la aplicación, de forma más rápida, y vimos cómo mejoraba la eficiencia. Al fin y al cabo, se podían ver más pacientes en menos tiempo, disminuyendo los errores. Y quizá lo más importante del estudio es que vimos que el grado de satisfacción por parte de los médicos con este sistema de utilización de smartphone, que había médicos que no lo habían utilizado hasta ahora delante de sus pacientes, fue muy bueno. Y quizá algo también muy interesante es que los propios pacientes lo veían bien que el médico utilizara una herramienta digital delante suyo con el fin de ayudarles. Por supuesto, se le tenía que explicar, voy a mirar aquí una información relativa a usted, pero el paciente no veía mal que utilizáramos el smartphone delante de ellos, sino que todo tiempo que el médico dedicara para ayudar al paciente, fuera como fuera, mirando en un libro, en un smartphone o en el ordenador, el paciente lo percibía como positivo, lo cual es algo muy interesante. Bien, pasando ya a la tercera de las 4 experiencias que os iba a comentar, fue una aplicación que hemos también desarrollado y realizado un estudio científico acerca de teledermatología. Todavía no la hemos, difundido porque estamos pendientes de ver si la implementamos a nivel del sistema sanitario público. La aplicación es una aplicación de teledermatología llamada Telederma, en la cual queríamos mejorar la comunicación de atención primaria y atención especializada. Y para ello diseñamos un estudio en el cual desarrollamos esta aplicación con la que el médico de cabecera podía tomar fotos del paciente con el smartphone, incluir una serie de datos básicos de la historia clínica y anamnesis y enviárselo al dermatólogo. Todo ello en menos de 60 segundos, que es muy importante, como sabéis, para el médico de atención primaria el tiempo, y cualquier herramienta que tarde mucho tiempo no va a ser al final útil y no la van a utilizar. Y la ventaja es que eran una serie de datos muy rápidos y la toma de imágenes y el envío era muy rápido y realmente lo utilizaban o lo realizaban en menos de 60 segundos. El dermatólogo le contestaba en menos de unos días el diagnóstico orientativo y, sobre todo, si requería derivación al hospital o no. Durante el estudio científico, además, todos los pacientes fueron derivados al hospital para comparar el diagnóstico presencial y el diagnóstico telemático. Este diseño también tuvimos la suerte de ser premiados con la cátedra de la Universidad Autónoma y Telefónica por un premio de ideas innovadoras en aplicaciones móviles, pero lo más interesante es que vimos a lo largo del estudio que la concordancia entre el diagnóstico emitido por teledermatología con smartphones, que era la novedad, era muy bueno respecto al diagnóstico presencial, más del 90% de concordancia. Vimos que era una tecnología innovadora, factible e implementable, porque la mayoría de médicos tiene un smartphone y es una tecnología que sí que se puede utilizar. De hecho, utilizaban mejor esta tecnología y realizaban mejores fotografías con el smartphone, con los sistemas de iluminación y enfoque automático, que con una cámara digital. Por lo tanto, mejoraba aún así la eficiencia. Vimos que el impacto podía ser muy elevado y, a nivel del estudio científico que realizamos, vimos cómo podía evitar incluso el 40% de las visitas presenciales innecesarias. Es decir, de los pacientes que consultaban por un motivo dermatológico al médico de atención primaria y que éste derivaba al dermatólogo, se podrían evitar el 40% enviando una imagen y con una contestación del dermatólogo, con el consiguiente ahorro de costes, mejora de la eficiencia y evitar desplazamientos innecesarios por parte del paciente. Por lo tanto, sí que es algo que tenemos mucho interés en desarrollar de cara al futuro dentro de las actividades
actividades de teledermatología y viene a comunicar la importancia de los dispositivos móviles y la utilidad de la InHealth dentro también de la telemedicina y específicamente dentro de la teledermatología. Bien, y ya terminando, os quería comentar para acabar nuestra última experiencia de este año dentro del mundo de las aplicaciones en salud, que es una aplicación que todavía no se ha lanzado, va a lanzarse dentro de 2 o 3 semanas, ya está mandada a las bases de datos, que es PhotoSkin. PhotoSkin surge debido a una necesidad, y es que en dermatología, cuando un paciente viene con una lesión cutánea, una mancha cutánea, principalmente un lunar, para poder diferenciar si es benigno o maligno, todos sabéis que decimos siempre los dermatólogos que hay que fijarse en la regla del ABCD, si es una lesión asimétrica, con borde irregular, varios colores y un diámetro mayor de 6 milímetros. Pues bien, en los últimos años los estudios científicos han demostrado que lo más importante no es el ABCD, sino que es la E, que es la E de evolución. Es decir, si esa lesión lleva con el paciente 10 años, si es una lesión nueva, si ha cambiado o si no ha cambiado. Y se ha demostrado en estudios multicéntricos que el hecho de que el paciente conozca la evolución de sus lesiones, por supuesto, con un autocontrol fotográfico, mejora el diagnóstico precoz del cáncer de piel, del melanoma, y los melanomas que se diagnostican son más finos, por lo tanto, mejorando el pronóstico, aumentando supervivencia y evitando muertes. Esto es algo demostrado. ¿Qué ocurre? Que los pacientes no se hacen un autocontrol fotográfico con la cámara digital, no lo pasan al ordenador, no te traen el ordenador cuando van a la consulta para que tú puedas ver las fotos de su seguimiento, y realmente PhotoSkin se nos ocurrió para cubrir esa necesidad de que todas las personas, o al menos las personas de riesgo, pudieran realizarse un autochequeo, un autocontrol fotográfico de su piel de una forma sistematizada, de una forma cómoda, de una forma rápida, con el smartphone, de tal forma que luego, cuando fueran a la consulta con el dermatólogo, tuvieran un autorregistro de su piel de los últimos años, de tal forma que si el dermatólogo le preguntaba ¿hace cuánto tiempo tiene este lunar que veo feo en la espalda entre las dos escápulas? El paciente, en vez de decir lo que nos dice ahora, que era no lo sé porque no me veo la espalda, dijera espere que voy a sacar el teléfono móvil y veo aquí que hace 3 años ya tenía este lunar, con lo cual me voy a quedar muy tranquilo como dermatólogo y no se lo voy a quitar. Si me dice que hace 1 año no lo tenía, se lo voy a quitar y a lo mejor diagnosticamos un cáncer de piel de forma precoz. Realmente es algo que yo tengo mucha ilusión porque creo que va a aportar mucho valor a nivel médico y seguramente sí que se pueda incluso diagnosticar algún cáncer de piel de forma precoz y salvar la vida a algún paciente, que es la esperanza que todos tenemos. Y como os decía, es una aplicación que va a ser gratuita para el paciente y que será lanzada dentro de escasos días, y realmente puede servir además para potenciar o fomentar la educación sanitaria en los pacientes y en otros profesionales sanitarios, para que todas las personas tengan conciencia de que esto del cáncer de piel es un cáncer visible, que se ve en todos los casos y que siempre que se haga un diagnóstico precoz el porcentaje de curación es cercano al 100%, y si se hace un diagnóstico tardío pues ya el porcentaje empeora. Simplemente para terminar, antes de las conclusiones, os quería poner un vídeo que tenemos por aquí, que dura 1,5 minutos acerca de esta aplicación, para que conozcáis. No sé si se le puede dar sonido desde el equipo técnico, os lo voy a poner. Bueno, simplemente por daros una idea de la aplicación que presentaremos el próximo 28 de abril,
Y ya para finalizar, simplemente decir que la e-health está suponiendo una revolución en la forma de comunicación en medicina entre profesionales sanitarios y con el propio paciente, que supone también un área de gran rentabilidad o eficiencia o mejora del proceso asistencial, no solo en la actividad privada, sino también en la actividad pública, que dentro de las tecnologías de la información y comunicación, las APPs y las tecnologías móviles, la mHealth está penetrando sólidamente en salud por las ventajas que aporta de rapidez, portabilidad y agilidad. El uso de las tecnologías en la sanidad pública y en privada son rentables, eficientes, como comentábamos, que se empieza a dar importancia al concepto de identidad digital. Esto lo comentábamos en la comida, no solo por parte de los profesionales sanitarios, también por parte de los pacientes. Alguien no tiene que tener el objetivo en su vida profesional de tener identidad digital, sino que tienes que tener el objetivo de ser un buen profesional. Pero si es un buen profesional y además tiene una identidad digital, va a poder dar a conocer de forma más eficiente sus conocimientos a otros profesionales sanitarios y otros pacientes. El conocimiento de las redes sociales por parte del médico y su correcta utilización aporta importantes ventajas y la relevancia de la gestión de los followers dentro de estas redes sociales. Y finalmente, como idea final, simplemente decir que conocemos todos que estamos ante el inicio de un cambio de paradigma por parte de los profesionales sanitarios y, sobre todo, pacientes en la búsqueda de información médica. El paciente ya es una persona informada en salud cuando viene a tu consulta y eso no pensamos que sea malo, al menos en mi opinión, sino todo lo contrario. Creo que es bueno, creo que mejora la relación médico-paciente, especialmente si tiene una información también del profesional sanitario y, al final, en este sector va a jugar un papel muy importante las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y finalmente, nada, despedirme agradeciendo a Nacho la invitación y a todos vosotros por la atención. Muchas gracias.